Una gente que no tiene oración es una gente que no tiene identidad espiritual. Y alguien que no tiene identidad espiritual es movido de cualquier palabra, de cualquier canal humano y pecador que le dé. Automáticamente tú comienzas a profetizarle a alguien de que Dios te está diciendo, pero fue la información que te dio el coordinador. La información que te pasó. O te pasó cualquier persona de esa iglesia que sabe que esa persona tiene dinero. Entonces tú, que eres el empresario, que eres la persona que tiene dinero, tú eres movido por esas palabras que te dieron. Y tú dices que fue Dios que te habló y tú quieres bendecir al profeta. Entonces automáticamente no estamos viendo una esencia de Dios, lo que estamos viendo es una manipulación. Él dijo, no quiero nada, porque es que él entendía que la aprobación de Dios tenía que ser más fuerte que lo que él tenía en la tierra. Él entendía que sin Dios no podía hacer nada, aunque hubiera fallado. Lo que Dios quiere de ti no es que tú no falles, estamos prestos a fallar. Lo que Dios quiere es que cuando tú falles te humillas del polvo. Hoy está con nosotros el evangelista Ezequiel Casanova. Dios te bendiga, Ezequiel. ¿Cómo estás? Dios te guarde, mi hermano, la paz de Dios sea contigo. Estamos aquí para edificar a otras mentes y otros corazones. Amén. Amén. Eso es lo que tratamos de llevar con cada testimonio que estamos acá en esta plataforma. Ezequiel, te vimos nulo ante las redes sociales. Tenía varios días que no te veíamos en los medios, no te veíamos incluso en afiches ni nada por el estilo. ¿Qué pasaba con Ezequiel Casanova? Estábamos en un momento de llenura espiritual. Llenura espiritual. Sí, estábamos en el monte. Tú sabes que todo hombre y mujer de Dios baja y da la palabra en una temporada. Y otra temporada, la Biblia registra que subían al monte. O sea, tú te sentías vacío y dijiste, voy para el monte a rellenarme de nuevo. Sí, sentía que hubiera perdido esencia y que me faltaba renovar el aceite. ¿Cómo tú te das cuenta cuando a ti te hace falta esa esencia de Dios? Porque hay mucha gente hoy en día, y tú y yo sabemos, que andan predicando vacío. Andan subiéndose a los altares solamente con palabras y filosofías. Pero ¿cómo te das cuenta tú de que te encuentras vacío? Porque esta gente van y fluyen como que si ellos están llenos, estando vacíos. No, porque tú sabes que toda esa gente que fluyen así, ellos fluyen por un beneficio, no fluyen por el camino en el reino realmente. ¿Qué tipo de beneficio? El beneficio del dinero, Cristian. O sea, monetariamente. Monetariamente. O sea, esto es un negocio lo que ellos están haciendo. Ahora mismo el evangelio se ha convertido, no al evangelio, porque el evangelio no es corrompido. O sea, algunas personas que están dentro del evangelio han convertido el evangelio en un negocio. En un negocio. Un negocio. Claramente está y está visible todo lo que se está viendo en la tierra. Exacto, claro. Vemos personas, Cristian, que cuando tú lo ves a ese tipo de personas que están ministrando, en su forma de ministrar le están manipulando el pueblo. Y cuando tú lo ves, tú no ves una esencia de Dios. Porque cuando hay una esencia de Dios, también hay humildad. Y vemos personas que están siendo arrogantes hasta en el escenario. Encima del altar, o sea, el escenario para que muchas personas entiendan es el altar. El altar de Dios. Claro. Estamos viendo personas que en este tiempo su corazón se ha corrompido tan fuerte que cuando tú lo invitas a predicar, tú tienes que comunicarte con su secretaria. Para invitarlo. Para invitarle. Entonces, cuando tú te comunicas con la secretaria te dice que tienes que depositarle tanto el ministro de combustible. ¿Qué opinas tú en base a esto? Porque hay ministros que me han informado, me han dicho la razón por la cual ellos cobran una ofrenda. Porque hay invitaciones que le hacen a ciertos lugares y hay personas que no tienen los recursos, predicadores no tienen los recursos para ellos poder dirigirse hacia aquel lugar y ellos deciden hablar con la persona, decirle, mire, tú tienes que darme esto, tienes que darme aquello. ¿Cuál es tu opinión en base a esta situación de los predicadores que cobran ofrenda? Dame un motivo, una razón por lo cual tú entiendes que no es lo correcto y cómo se debería de hacer que sea correctamente. Primer principio, la Biblia enseña y narra algo muy específico, que su simiente no mendiga pan. Bien. Entonces, cuando tú eres de la simiente de Cristo y Dios te manda a dar unas palabras, tú no tienes que decirle a nadie que te dé combustible para tú llegar a ese lugar. Porque es que el mismo reino que te abrió esa puerta para tú ir allá, es el mismo reino que te va a bendecir para tú ir a ese lugar. Exacto. Ahora bien, cuando hay gente que hacen eso, son gente que no tienen identidad, son faltas de identidad y Dios no lo llamó. Y Dios no lo llamó. Claro, porque cuando Dios llama a una gente, Dios lo respalda, ministro. Obviamente, entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú no tienes pasaje o tú no tienes el dinero para moverte? Oiga, el Señor, y tú me vas a decir a mí que yo soy el coordinador que te lo mande antes de la actividad, darse, para yo ir a donde estoy yendo. Lo que estamos viendo es que tú estás predicando el evangelio por un beneficio, no por el amor a las almas. O sea, tú te pones en testimonio vivo y eficaz. Por ejemplo, tú nunca has cobrado a alguien por ir a un lugar a predicar. O sea, nunca. Varón, deposítame para la gasolina o algo por el estilo. Yo te voy a testificar algo, Cristo. Dale. En una ocasión me invitan a predicar y cuando yo voy a predicar al sitio, yo gasté de mi dinero y de todo. Y cuando llego al escenario, en el escenario que me dieron fue en 200 pesos, ministro. Allá.
Y todas las veces que me he movido predicado, nunca le he dicho a nadie que me deposite para combustible. Los que Dios me supla. Y si no hay Claro. nada, amén. Porque el Dios del cielo te va a respaldar. Porque cuando Dios te llama a algo, Dios no te va a dejar en vergüenza. Le voy a hacer un llamado a los ministros. Nunca acostumbre a vender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no tiene precio. La palabra de Dios es algo que Dios nos regaló por gracia. Y dijo, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. El apóstol Pablo nunca le cobró a nadie. El apóstol Pablo decía en la Biblia que él podía hacerlo, pero no lo hacía. Claro. ¿Tú me estás entendiendo? Porque cuando alguien ama a Dios de verdad, automáticamente respeta lo de Dios. Y estamos viendo mucha gente brujo dentro de la iglesia. ¿Cómo así, brujo? Brujos, haciendo brujería cristiana. Explícame esa parte de los brujos. Tenemos que volver al tema del monte. Por la razón que tú fuiste al monte a buscar la presencia de Dios. Pero ahora yo creo que tú me expliques esta parte. Acerca de los brujos. Brujos en la iglesia. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo tú determinas, por ejemplo, me imagino que hay ciertos predicadores que hacen brujería? O Muchísimo. pero, ¿cómo tú determinas? Bueno, yo, por ejemplo, yo soy Casanova. Hay un predicador que está ministrando en el altar. Yo lo observo, veo sus movimientos, con el conocimiento que yo tengo de saber si está brujeando o no. Digo, ese está brujeando. ¿Cómo tú te das cuenta? Yo estoy viendo en estos días en las redes sociales supuestamente la profecía de ciencia. Y es que cuando el predicador está ministrando, dice que hay una fulana que se llama, vamos a poner Altagracia Ramírez. Exacto. Entonces llaman a la Altagracia Ramírez y le dicen, mira Altagracia Ramírez, yo pude ver por el espíritu que tienes un niño llamado Efraín. Efraín, qué sé yo qué. Cuando tú ves que el profeta está dando la palabra, el profeta está profetizando. Está dando la palabra, pero el pueblo que está expectando, como que es una sala de cine y está viendo un show. Si Dios está hablando una magnitud así, la iglesia no puede estar así. No puedes estar tranquilo. La iglesia tiene que sentir la voz de Dios hablando en la tierra. Claro. Porque es que no es normal cuando Dios habla en un sitio. Cuando Dios habla en un escenario, el ambiente tiene que cambiar. Tiene que haber algo diferente. Entonces, lo que yo he visto en eso, la visión espiritual que Dios me ha dado, que la gente que le profetizan así son gente millonaria, gente que tienen dinero. A lo que tienen cuarto. Entonces, yo soy el predicador que voy a predicar para tu iglesia. Tú eres el coordinador. Tú dices, mira, en mi iglesia va un empresario para esa actividad. Él se llama tal y tal y tal, y su familia es tal y tal y tal, y su casa y tal y tal y tal y tal. Exacto. Entonces tú me das información, entonces yo profetizo. Entonces tú me das información para que nos repartemos el botín que nos va a dar ese empresario. Porque un negocio es que hay. Esas profecías de ciencia están siendo manipuladas y están siendo compradas por información. Y eso es algo brujería evangélica, eso es algo que Dios no apoya. Automáticamente tú comienzas a profetizarle a alguien de que Dios te está diciendo, pero fue la información que te dio el coordinador. La información que te pasó el coordinador. O te pasó cualquier persona de esa iglesia que sabe que esa persona tiene dinero. Entonces tú, que eres el empresario, que eres la persona que tiene dinero, tú eres movido por esas palabras que te dieron. Y tú dices que fue Dios que te habló y tú quieres bendecir el profeta. Exacto. Entonces automáticamente no estamos viendo una esencia de Dios, lo que estamos viendo es una manipulación. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Por qué tú crees que está pasando esto? ¿Por qué? Porque dentro de las iglesias, ¿qué es lo que estamos viendo? El dinero. Ahora mismo la gente que tiene dinero, los funcionarios se están acercando a Dios. Y la gente, el mismo pueblo está aprovechando eso para lucrarse. Para lucrarse de esas personas que tienen dinero. Y que están siendo marcados, están siendo un proceso tocado por Dios. Un proceso Dios. de validación para ellos ser hijos de Dios. Entonces ellos verse en un estado de vida diferente al como ellos se acostumbraron a estar, al tener toda la plata que tienen. Ministro, vamos, ven, yo te quiero honrar. Vamos a bendecirte, claro. Vamos a honrarte, pero la gente lo está usando. Exacto. Lamentablemente. Eso es algo que ha marcado muchísimo a la iglesia. Incluso hay mucha gente que han sacado la luz, muchos predicadores. Ahí está el caso de los predicadores que se podían orar por los kilos de marihuana y de droga en el monte de los 3 brazos. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Ezequiel, entonces tú te encuentras vacío. Ya habías soltado lo que Dios ya había depositado de ti. Ahora tú decides ir al monte. ¿Cómo tú vas al monte? Llevado por el Espíritu. El Espíritu Santo automáticamente me dijo, tienes que apartarte conmigo, tienes que pasar tiempo con mi presencia. ¿Cómo fueron esos días en el monte? Esos días en el monte fueron duros porque hubo mucha agua, se llovió mucho en esos días, había mucho calor, se pasó mucho necesidad en el sentido. Recuerda un momento de eso, de cuando estuvo lloviendo. ¿Qué pasó? Mira, hubo un día que estaba lloviendo, yo estaba afuera, estaba en un ayuno de 3 días. Y cuando estoy clamando, me recuerdo como si fuera ahora, estoy llorando, estoy clamando.
De repente cae un aguacero, me mojo todo. Cuando entro al cuarto, la más le digo a Dios, Dios, tú sabes lo que estoy pasando. Tú sabes lo que estoy pasando y lo que estoy padeciendo. Y Dios me dio una palabra. ¿Qué te Y me dijo dijo, Dios? todo hombre de Dios, para ser exhibido y ver gloria, tiene que ser procesado por mi mano. Un hombre que no ha procesado por la mano de Dios es un hombre que no puede ver gloria. Claro. Toda persona que está pasando una guerra, una dificultad en su casa o en su vida, está siendo procesado por el reino para ser exhibido. Yes. Y en esos momentos no había nadie, no había padre, no había amigo, no había pastores, no había líderes, no había nadie. ¿Cómo te sentías tú, o sea, tú emocionalmente tú? Porque entendemos, está bien, todos debemos de pasar un proceso, pero ¿cómo nos sentimos nosotros dentro de ese proceso? O sea, ¿cuál es nuestro estado de ánimo en ese proceso? Habían días que yo pensaba que Dios no estaba conmigo en ese proceso. ¿Y qué Había tú le noches, decías a Dios? Dios, háblame, Dios, dame fuerza. Siempre tenía revelaciones viéndome predicando en grandes escenarios. Y siempre Dios, la voz de Dios siempre me decía, yo estoy contigo. Yo lo haré contigo. Te voy a usar para que alimentes a otro que es tan débil. Y hay algo profundo que Dios trataba conmigo. Y es que el pueblo está falta de oración. Y la falta de oración lo ha hecho creer a todas las cosas que dice una gente profanar de Dios. Una gente que no tiene oración es una gente que no tiene identidad espiritual. Y alguien que no tiene identidad espiritual es movido de cualquier palabra, de cualquier carnal humano y pecador que le dé. Claro, Sí. Si usted no tiene oración, usted es movido de cualquier adámico, exacto. de No, cualquier fornicario. hoy en día en la iglesia, y por eso mismo la Biblia lo dice, el pueblo se perece por Por causa falta de de conocimiento. conocimiento. Y el conocimiento tú lo sustraes en base a la oración. Claro, ¿Me es que entiendes? la oración te da una identidad espiritual, te da Claro, una identidad de vida. claro, o sea, Fíjate que alguien que ora mucho no puede tener plata, pero si tiene oración dice todo está bien. claro, Porque es que la oración tarde o temprano te va a traer una respuesta. exacto, claro. Que recuérdate que cuando el pueblo gimió, dice que el pueblo tenía 430 años sin escuchar la voz de Dios. Y dice que el pueblo gimió. Y al que mil Dios escuchó a su pueblo. Exacto. Es que cuando una gente gime delante de Dios, Dios lo escucha. Dios automáticamente lo escucha. Claro. Ezequiel, entonces, ese es uno de los momentos que viviste en el monte. ¿Cuál fue lo que más te impactó de la búsqueda tuya en Dios en ese monte? Que habían cosas dentro de mí que yo no sabía. ¿Qué tipo de cosas? Tipo de cosas como emociones, pecados. Porque es que hay gente que tiene pecados dentro de ellos que ellos no saben. Ellos no lo conocen. No lo conocen. Y la única manera es que tú los conozcas llevándolo delante de la presencia de Dios. Exacto. Entonces, cuando tú entras a la presencia de Dios, automáticamente lo que tú desconoces de ti, porque hay debilidad en el hombre, que el hombre la tiene dentro, interna, Claro. porque nosotros venimos de descendencia adámica. Entonces, que automáticamente tú entras a lo que es un contacto de oración con Dios, Dios te va a decir cómo tú estás mal. Exacto. ¿Me entiendes? Dios te identifica, te dice, mira, esto y esto. Tienes que remodelar aquello, tienes que hacerse a esto, tienes que arreglar con esto. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué murió de Ezequiel ahí en ese monte? Ahí de Ezequiel murió lo que es el orgullo y la vanidad. Alguien que era vanidoso y alguien que era orgulloso, alguien que no perdonaba. Claro. Y se decía mover la unción. Y Dios mató eso en mí, lo destruyó ahí adentro. Porque en esos momentos yo estaba en tierra, yo dormía en tierra en Filicio. Ahí yo dormía en un monte, yo estaba dentro de un monte, ahí no había fama, ahí no había afiche, ahí no había nadie que me halagara, ahí simplemente estaba Dios conmigo. Claro. Dios procesándome. En proceso con Dios. Sí, en proceso con Dios. Porque el proceso no mata al hombre de Dios. El proceso moldea al hombre de Dios para ser llevado el orden eclesiástico que Dios volcó. Exacto. Sí, mi hermano. Entonces, cuando están en ese monte, me imagino que conociste otros hombres de Dios. Porque mira, hay un sistema que está pasando en los medios digitales cristianos. Hoy en día tenemos mucha gente virales, predicadores que es palabras poderosas, sueltan bits y se han hecho virales. Pero estamos viendo un déficit. Para mí es un déficit y me gustaría que todas las personas que nos están viendo comprendan esta parte. No hay gente que están buscando en Dios en los montes que están siendo viral. Solo están personas que están fuera del monte. Yo conozco un pastor que no es muy viral en las redes sociales, pero tiene una evidencia de parte de Dios. O sea, estamos viendo la gente que solamente son... Mira, hoy en día la gente, predicadores son virales por lo que dicen, por la palabra que predican, no por lo que ellos
manifiestan De parte de Dios. de parte de Dios. Los grandes hombres de Dios que Dios ha usado y está usando no están siendo exhibidos en las redes sociales. No. Ese pastor que yo conocí, ese pastor predicó en Haití y cayeron más de 5,000 personas endemoniados en un evento de 50,000 personas que él ministró. ¿Cómo se llama el pastor? Pastor Mimilo. Mimí. Sí. Ese pastor ha visto paralíticos levantados de una silla. Ese pastor ha visto gente endemoniada sanado. Él me daba un testimonio, el testimonio que él me daba. Y era que él estaba en el monte un día solo. Y Dios comienza a hablar con él. Y hay una mata allá en el monte. Y él le pregunta a Dios, Dios, si tú estás conmigo, esa mata tiene que remeniarse. Y la mata literal se remenió. Se comenzó a mover. Él me decía. Y él decía en una ocasión que Dios lo usaba en todas esas señales. Y él decía que estaba endemoniado. Que él tenía que ser libre. Él mismo decía que estaba endemoniado. Sí, él decía que él tenía que ser libre, que él no era libre todavía. ¿Y de qué tiene que ser libre? Libre de sus carnes, libre de sus actos carnales, libre de sus debilidades, Sus deseos y todo eso. sus deseos. Y decía, ¿cómo así, pastor? Si usted es usado por Dios y es movido por la gloria de Dios, ¿cómo usted dice que usted no es libre? Y él me decía, sí, yo no era libre, porque lo que representa de un hombre de Dios cuando es libre no es las señales que porta, sino su forma de vivir. Y él decía que en ese momento él tenía debilidades, que él daba besos a jóvenes cuando estaba en su principio de su juventud, no ahora. Él le daba besos a jóvenes, tenía debilidades con las carnes, con mujeres. Y sobre todo eso, él salía de besar a alguien cuando subía al escenario, subía con una señal. ¿Tú crees que es necesario que una persona cometa todo tipo de errores para que Dios lo pueda usar de una manera sobrenatural? Realmente el hombre de Dios que ha usado, Dios lo usa porque es que esa persona se inclina a Dios y se humilla a Dios a pesar de su debilidad. Dios no mira tu debilidad. Dios lo que mira es cuando tú te arrepientes. Porque yo te hago esta pregunta, porque una de las cosas que se deben de guardar más en la vida de una persona se llama el testimonio. Claro. No importa que tú puedas hacer 500 milagros y el día que tú cometiste una falta y se hizo pública, hermano, Eres señalado. todo eso que tú hiciste queda atrás y comienza a ser señalado por lo que cometiste hoy. Entonces, te hago esta pregunta. Sí, porque ahorita tú mencionabas de que todo el hombre de Dios tiene que ser procesado. Claro. A veces el hombre de Dios comete faltas y luego de todo eso, porque ahí está David. David agarró y mandó a matar a la mujer de mandó a matar a Uría el Eteo. Sí. Para quedarse con su mujer. Pero sin embargo, Dios lo perdonó. Pero según la Biblia dice que el brazo de Dios fue acortado en la casa de David. Pero ¿por qué Dios lo perdonó? Dios lo perdonó porque él se inclinó. El tipo se humilló hasta el polvo. Sí. El tipo siendo rey. Y es el punto. Se vistió de silicio. Escucha bien. Dice que él siendo rey, se vistió de silicio y se inclinó en tierra y duró 7 días sin comer. Dice que cuando los criados le iban a llevar la comida y le iba a llevar el pan, él decía, no quiero pan. No quiero nada. Exacto. Él dijo, no quiero nada. Porque es que él entendía que la aprobación de Dios tenía que ser más fuerte que lo que él tenía en la tierra. Él entendía que sin Dios no podía hacer nada, aunque hubiera fallado. Claro. Lo que Dios quiere de ti no es que tú no falles. Estamos prestos a fallar. Lo que Dios quiere es que cuando tú falles te humillas hasta el polvo. Y la humillación va a traer el fruto. Mira esto. Cuando él se humilla, a él le iban a matar el hijo que él tuvo con la mujer de Urías. Se lo mataron. Pero después que él se humilló, Dios le dio un hijo que fue agrado de los ojos de Dios, que dice la Biblia. ¿Quién fue? Salomón. Después de la humillación viene un nuevo fruto. Exacto. Un nuevo árbol. Una nueva oportunidad. Y eso fue lo que él tuvo, una nueva oportunidad y le dio un hijo. ¿Tú crees que esa ha sido la falta? O sea, ¿tú crees que ese ha sido el punto clave que necesitan muchos predicadores que hoy en día podemos ver en el altar? Que necesitan ese arrepentimiento. Sí, un arrepentimiento. Dios a veces lo humilla para que tenga un arrepentimiento. Dios a veces ¿Tú crees que la pastora Elizabeth estuvo involucrada en medio de ese asunto también? Tú sabes que la pastora Elizabeth realmente, esta mujer, ella tomó su falta, ella tuvo su error, ella estaba involucrándose con diplomas que no eran de ella. Y Nuria a pie no es que está persiguiendo a los cristianos. Esa mujer todo el tiempo hace su trabajo. Su trabajo es de malentelar y quitar todo lo que es falso. Claro. Ella estaba haciendo su trabajo, ministro. Toda la gente de los funcionarios de este país, esa mujer lo ha malentelado. Entonces, esta mujer tenía una fama.
Entonces Nuria le da seguimiento a esa gente. Entonces ella fue malenterada porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Claro. Entonces ahí automáticamente salió todo lo que ella tenía oculto, que pensaba que nunca iba a salir, salió a la luz y público. Claro. Y se hizo viral en el país. Y fuera del país también. Exacto. ¿Por qué? Porque eso fue lo que ella estaba sembrando, lo que tú siempre subas de cosechar. En algún momento tienes que cosechar. ¿Entendiste? Exacto. Tú sabes que hay muchos cristianos enojados con Nuria por eso que sucedió. Pero le voy a ser sincero, usted que me está viendo. Nadie está obsoleto a que salga la verdad de lo que usted es en un determinado momento. Claro. La misma Biblia te especifica. Dios te puede perdonar. Claro. Pero sí. tu consecuencia nadie te la depinta. Ah, sí. Las consecuencias del pecado tienen que pagarla. Tienen que pagarla obligatoriamente. Y si yo estoy en falta y mi pecado sale a la luz, yo digo que sí estoy en falta, porque ahí que está el problema. A veces te encuentran con la falta, tienen la evidencia de la falta que tú cometiste y aún así tú te deniegas. Dice la Biblia que el que confiesa sus pecados y se apartare y se aparta de él, hallará misericordia. Hallará misericordia. Hallará. No el que niega su pecado. El que lo confiesa. El que lo confiesa. Entonces yo prefiero confesar mis faltas. Que se han llevado a la luz. ¿Me entiendes? Ey, está profundo eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, hoy en día hay mucha gente que están viviendo esa misma situación. Tú sabes que yo admiro un grande hombre de Dios de los Estados Unidos, Guillermo Maldonado. Guillermo falló. Creo que fue, si mal no recuerdo, líbreme Dios con esto que voy a decir, no recuerdo bien, pero fue algo como semejante a que él le falló a su esposa, creo que fue. Este hombre tiene una iglesia aproximadamente unos 5,000, yo creo que son 10,000 o 5,000 por ahí, algo así, en una cantidad grande que tiene el de miembros en su iglesia. Y dice que este hombre se paró ante la iglesia y confesó su falta. Y la iglesia lo perdonó y Dios también. Y ahora la iglesia se ha duplicado en miembros. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque él comenzó y dijo, yo voy a hacer lo que yo predico. Yo predico de que usted debe de confesarse. Yo me voy a confesar ante la iglesia completa. Miren, yo cometí esta falta. Voy a entrar en un proceso de restauración. Yo necesito que la iglesia me perdone. Le pedí a Dios perdón. Y todo por el tiro. La iglesia lo perdonó y ahí está predicando. Y sigue fluyendo. Porque es que el tipo trajo una humillación. Es que la humillación y la sinceridad es que Dios honra. Claro, se confesó. Dios nunca va a honrar algo que tú profanes en las redes sociales, que tú eres algo donde tú no lo eres. Exacto. Yo hablaba con un ministro que hay gente que a través de una corrección está escondiendo miles de faltas. Muchísimas. Claro. Gente de yo soy lo más santo, que esto, que aquello. Pero cuando tú te vas detrás de cámara, esa persona está más lleno de faltas que cualquier persona. Que cualquier otro tipo de persona. Ezequiel, ya para concluir, y venimos con una segunda parte, a usted le invitamos a que comparte este video, lo comente, le dé like y se suscriba a nuestro canal. Ezequiel, después que tú sales del monte, ahora, ante la persona, ¿quién es Ezequiel? Automáticamente Ezequiel es un diseño nuevo que Dios formó. Estamos viendo la gloria de Dios demasiado manifestada. Estamos predicando un evento y vemos a las personas cayendo en demonía y siendo libres. Y estamos predicando un Cristo que restaura. Te estamos diciendo, tú fallaste, tú pecaste, pero tenemos la solución para sacarte de ese pecado, que es Cristo Jesús, la oración y el sometimiento a Dios. Y yo vine a hablar con alguien que está ahí detrás de cámara, que está viendo este video ahora. Y yo te vine a decir, yo soy lo que es un testimonio vivo, que la gloria de Dios restaura a una persona. Yes. Y hay gente que están ahí, que necesitan de la unción de Dios para ser transformados.